Por 24 generaciones desde la creación de Adán, el Akadosh Baruj Hu aguardó el momento de entregar a la humanidad la Sagrada Torá. La Torá existía desde la creación del mundo y finalmente encontró una nación preparada y dispuesta para recibirla. Y el majestuoso instante de la revelación fue esperado con anhelo durante toda la creación, pues mediante aquel acontecimiento se cumpliría el propósito espiritual para que el mundo recibiera aquello por el cual él había sido creado. Y era la mañana del Shabbat, el 6 de Sivan del año 2448. Y el Har Sinai temblaba lleno de emoción ante el evento trascendental que estaba a punto de desarrollarse sobre él. Y todas las montañas participaban de la conmoción, hasta que Hashem les ordenó serenarse. Y los Bene Israel aún dormían, ya que la noche de verano había sido corta. Entonces fueron despertados con truenos y con relámpagos que rodeaban el Har Sinaí. Y mientras Moisés lo estaba llamando diciendo, el Hatán, es decir, el novio, está esperando a la novia, llegue a la Jupá. Y Moshe condujo al pueblo hacia el Har Sinaí, tal como quien acompaña a la novia hacia su boda. De hecho, el Tashbe Katán, en el número 467, enseña: sepan que todas las costumbres y los actos realizados por el novio y la novia durante la boda provienen de Matat Torah, donde Hashem se comportó como un Hatán frente a la Kalá, frente a la novia, que es el clan Israel. Y el pueblo de Israel se encontraba reunido frente al pie del Har Sinai, los hombres y las mujeres por separado. Y junto a ellos también estaban presentes los millones y millones de almas, descendientes de todos los que no habían nacido, así como las almas de todos los Kerim que aceptarían la Torá en generaciones futuras. Y cuando Hashem descendió sobre el Har Sinai, en medio de un inmenso fuego, acompañado por una multitud de 22,000 ángeles, la tierra entera se estremeció. Y hubo fuertes truenos y relámpagos. Y los Bene Israel escucharon la voz del shofar, aun cuando continuamente en fuerza y intensidad aumentaban, hasta alcanzar un volumen tan y tan fuerte que el ser humano apenas lo podía soportar. Y el fuego del Har Sinai se le elevaba hasta los mismos cielos. Y todo el pueblo se quedó sobrecogido y tembló de temor ante la impresionante manifestación divina. Entonces Hashem levantó el Har Sinai y lo sostuvo sobre el pueblo. Y les dijo: si aceptan la Torá, van a tener vida y bendición. Pero si la rechazan, esta montaña va a ser vuestra sepultura. Y de esta manera, Hashem obligó a aceptar la Torá cuando anteriormente ellos habían decidido recibirla. ¿Y por qué fue necesaria
una segunda aceptación. ¿Por qué esta vez fue bajo presión? Una explicación fue que los Bene Israel habían aceptado principalmente la Torá Shevitab, es decir, la Torá que había sido escrita. Sin embargo, todavía no habían asumido plenamente la Torá Shebeal Peh, es decir, lo que se conoce como la Torá oral. La Torá oral, hablada con todos sus detalles, con todas sus explicaciones, leyes y las alajó que Hashem transmitía a Moshe para enseñar al pueblo de Israel. Y es por esa razón que Hashem hizo que también ellos aceptaran la dimensión de la Torá completa. Y una nube espesa cubrió completamente la montaña. Los cielos fueron inclinados por el Akadosh Baruj Hu hasta tocar el Har Sinai. Y el Kiseh Hakabod, es decir, el trono celestial, descendió sobre aquel lugar sagrado. Y resulta impresionante que la Torá no ocurriera rodeada únicamente de luces brillantes. No ocurrió solamente con luces resplandecientes, sino que la Torá fue recibida también en medio de oscuridad, fue recibida en medio de fuego y también en medio de densas nubes. Y esto tiene una explicación. Lo vamos a explicar mediante una parábola. Había una vez un rey que preparaba una boda para su hijo y ordenó decorar todo el patio nupcial. Y cuando lo hizo, mandó a colocar cortinas totalmente negras. Y los miembros del palacio quedaron sorprendidos y protestaron diciendo: ¿no es acaso costumbre usar cortinas claras en las bodas? Sin embargo, le preguntaron al rey: ¿por qué colocaste cortinas oscuras en una boda real? Lo normal sería colocarlas blancas y colocarlas luminosas. Pero el rey respondió: tengo una razón para hacerlo. Los astrólogos me han advertido que este matrimonio terminará en 40 días. Y no quiero que el pueblo piense que yo ignoraba esto desde el principio. Y de manera semejante, el Akadosh Baruj Hu se reveló al claramente con claridad y esplendor. Él descendió entre el fuego, el humo y la oscuridad, porque sabía que 40 días desde el Matán Torah, el pueblo cometería el pecado del becerro de oro. Y en el momento de la entrega de la Torah, ocurrió algo extraordinario. Los Bene Israel no solamente escucharon la voz de Hashem, sino que ellos pudieron ver las ondas del sonido saliendo de su boca. Aquellas palabras divinas aparecían ante ellos como llamas ardientes y vivientes. Cada mandamiento que salía de la boca de Hashem recorría todo el campamento de Israel y luego regresaba a cada Yehudí e individualmente le preguntaba:
¿aceptas este mandamiento y todas las leyes relacionadas con él? Y cada uno respondía, sí, la acepto. Y finalmente, aquella energía ardiente y celestial que contemplaba quedó grabada sobre las lujot, es decir, sobre las tablas sagradas, como testimonio del pacto eterno entre Hashem y su pueblo. Y aunque los Bene Israel habían podido contemplar la gloria de Hashem y escucharon directamente su voz, cuando finalmente vieron aquella revelación, las almas de ellos abandonaron sus cuerpos. Y eso fue debido a la intensidad espiritual de ese momento. La voz de la Kadosh Baruj Hu irradiaba con una fuerza inmensa que quebraba los cedros, hacía temblar las montañas y provocaba que las hierbas dieran a luz del impacto y arrancaba la corteza de los árboles, dejando los bosques enteros completamente desnudos. Y las naciones del mundo observaban aquella gran conmoción. Pero al desconocer la causa, acudieron al profeta Bilam, un profeta entre ellos que era reconocido por ellos por su sabiduría, y le preguntaron, ¿acaso Hashem va a destruir nuevamente el mundo con otro diluvio? Y Bilam le respondió, no teman, todo este estremecimiento, todos estos temblores, ocurre porque Hashem está entregando la Torá a su pueblo Israel. Y sin embargo, los Bene Israel no percibieron la voz todos de la misma manera. Cada persona recibió aquella experiencia conforme a su propia capacidad espiritual para poder soportar la revelación de la Shekinah. Y aún así, después de cada mandamiento, sus almas se salían de sus cuerpos, porque el nivel de aquella profecía que alcanzaba superaba los límites normales de la percepción humana. Cuando una persona intenta penetrar dimensiones espirituales más allá de lo que puede comprender, puede resultar afectada o incluso perecer debido a la magnitud de aquello que contempla. Nuestro sabio menciona que 4 hombres profundizaron los secretos ocultos de la Torá. Uno se llamaba Ben Asai. Ben Asai contempló la Shekinah y murió. Otro, Ben Somá, y perdió la razón. El tercero, tenemos a Elisha Ben Abioá. Él se desvió y terminó convirtiéndose en un apícuros. Y posteriormente fue conocido como un Eger. Pero Rabbi Akiva salió en paz, y cuando llegó al límite de aquello que podía comprender, supo detenerse y no intentó mirar más allá de lo permitido para él. Entonces, la misma Torá intercedió delante de Hashem, pidiendo que devolviera la vida a los Bene Israel, diciendo, ¿cómo el mundo puede alegrarse por la entrega de la Torá si tus hijos mueren durante el proceso? ¿Acaso es motivo de celebración
que un rey entregue a su hija en matrimonio mientras los miembros de su casa mueren. Y por ello, Hashem derramó sobre Israel el rocío de la resurrección, que también se va a utilizar en el futuro cuando resucite a los muertos. Y aún así, los Bene Israel quedaron debilitados y estremecidos por aquella experiencia sobrenatural. Entonces Hashem llenó el aire con la fragancia de las especias aromáticas para fortalecerlos y devolverles el ánimo. Pero el temor que ellos sentían a la voz divina fue tan grande que huyeron apresuradamente y recorrieron una gran distancia. Y los ángeles del Akadosh Baruj Hu tuvieron que llevarlos nuevamente hasta el pie del Har Sinaí para que pudieran escuchar el siguiente mandamiento. Y después de oír los primeros dos mandamientos directamente de Hashem, el pueblo quedó tan impactado ante Moisés que le dijo: habla con nosotros y transmite el resto de los mandamientos, porque no podemos soportar volver a escuchar la voz directamente de Hashem. Y aunque Hashem ya sabía desde el principio que Israel no podía resistir plenamente aquella revelación, aún así concedió su petición inicial de escucharlo directamente. Él quiso evitar que generaciones en el futuro dijeran: si hubiésemos recibido la revelación directamente de Hashem, jamás hubiésemos caído en idolatría. Y quizás se encuentre una de las lecciones más profundas de todo el Har Sinaí. El ser humano puede presenciar milagros extraordinarios, escuchar palabras celestiales e incluso contemplar manifestaciones divinas, pero aún así necesita trabajar constantemente su fidelidad, su obediencia y su corazón delante del Akadosh Baruj Hu.